Hola, hola. Hola, hola, les habla Carlos Vergara, director del Mercurio de Valparaíso. Los invito a sumarse, a sentarse al lanzamiento del libro de columnas de nuestra extraordinaria escritora y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, la vecindad de Limache, Mary Macmillan. Ahí viene la señorita Verónica con su familia. Mire qué bonito. Y así, señores, damos inicio al lanzamiento del libro La Palabra Efímera, columnas de opinión de la autora Mary Macmillan, publicado por una mezcla de bien inédita de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y el Mercurio de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimada Mary. Yo hago la presentación, pero quería saludarla. ¿Qué tal, Carlos? Les cuento, este libro nace de una interrogante que teníamos como medio de comunicación, el Mercurio de Valparaíso, y que se sumó también a las ganas que tenía la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez de reunir de alguna forma los escritos de Mary Macmillan. Mary lleva, si no me equivoco, son desde el 99, ¿no? 97. Son 12 años. Perdón, 2009. Desde el 2009 escribiendo columnas, no tan periódicamente, pero sí de forma permanente en el Mercurio de Valparaíso, y de las cuales reunimos 60, las cuales también dividimos en, les explico, 5 órdenes temáticos, que son básicamente, para que lo tengan más que claro, arte y literatura, miradas a la sociedad, contingencia nacional, contingencia regional y estallido social y pandemia. ¿Por qué reunir columnas? ¿Cuál es la gracia de publicar columnas? Es algo que nos va a contestar ella, pero yo les puedo adelantar que más que columnas de diario son verdaderos pincelazos frescos de la realidad, tanto regional como nacional, y reflexiones que sobreviven bastante bien el paso del tiempo, el paso de los años, y se pueden leer, son crónicas cortas y se pueden leer con mucho agrado. Y en ese sentido vamos a partir con Mary, que nos cuente un poco, el orden temático es tuyo. ¿Por qué ese orden? ¿Por qué esa brevedad? ¿Por qué la palabra? ¿Y por qué efímera? El orden, a ver, ni yo misma me lo sé, déjame ver. Están ordenadas no por orden de aparición, sino que por orden temático. Y el primer orden es... aquí lo tengo, arte y literatura. Y son columnas en las cuales hay pequeñas reflexiones acerca de, por ejemplo, actividades artísticas de nuestra región o museos de nuestra región, como el Artequín, como el Museo de la Ballena en Quintay, o pequeñas reflexiones acerca de las librerías de nuestra zona, como la Popol Vuh, como en Valparaíso la Crisis. Son pequeñas reflexiones acerca del Día del Libro y de qué manera podemos pensar el libro de una manera más contemporánea, más moderna. Tiene mucho que ver con algunos escritores también, escritores chilenos, como Gabriel García, o sea, chilenos, por ejemplo, Pablo Neruda, como Gabriel Mistral, y también hay veces en que se van muriendo grandes escritores latinoamericanos, y son entonces pequeños homenajes a esos escritores. Por ejemplo, dentro de los poetas chilenos, Gonzalo Rojas. También reflexiona acerca del arte. Hace un tiempo atrás se prohibió la película Lo que el viento se llevó. O sea, no es que se prohibiera, sino que un canal prohibió la emisión de esta película, Lo que el viento se llevó. O sea, a partir de pequeñas reflexiones artísticas, yo intento pensar
y llegar a algún tipo de estímulo o conclusión. ¿Por qué una película se prohíbe, por ejemplo, si es arte? ¿Qué ocurre cuando un poeta muere? ¿Por qué podríamos volver a leerlo o no? Después viene otro apartado que se llama Miradas a la sociedad, y tiene que ver también con temas que cada cierto tiempo surgen en nuestro medio, como por ejemplo la pena de muerte. Entonces, en vez de hablar de la pena de muerte, yo hablo sobre un libro de Truman Capote que se llama Sangre Fría. Más que hablar si alguien está a favor o en contra de la pena de muerte, es hablar de literatura y de un libro bellísimo que se llama Sangre Fría, en que se habla un poco de un caso en que unos 2 asesinos fueron condenados a pena de muerte. En esta mirada a la sociedad también hay temas muy amplios, como por ejemplo Año Nuevo en el Mar, y hay una mirada a lo que es los fuegos artificiales en nuestra región, una mirada a lo que es ciertas tradiciones propias de Valparaíso, de Viña del Mar. Después hay acontecimientos muy fuertes que han marcado nuestra región, como por ejemplo un acontecimiento tremendo como es la muerte de un bebé de meses en manos de una secta, de un sujeto que se hacía llamar Antares de la Luz. Entonces también son esos temas regionales que tienen que ver con la sociedad, que impactan, y yo los tomo y los vuelvo a poner a través de una escritura. También hay pequeños gestos que ocurren, como por ejemplo hace un tiempo atrás, en que para el Día de la Mujer unos diputados regalaron unas cajitas de chocolate y las mujeres lo rechazaron. Parto también de ese pequeño momento y intento reflexionar por qué una mujer hoy en día rechaza o se siente ofendida porque si le regalan una cajita de chocolates. Así, pequeños acontecimientos que van marcando nuestro día a día de la gente de Valparaíso, de Viña del Mar, de Limache, de la zona, ¿no? También pequeñas reflexiones acerca de la sequía que ha asolado la zona, de las imágenes de la sequía, así, pequeños detalles que van impactando y que van haciendo que repensemos nuestro día a día. Escribir columnas en un diario es, como bien dice el título, bastante efímero, y como bien explicas tú en el prólogo, se las lleva la boca, envuelven pescado, pasan muchas cosas con el diario después de una lectura rápida y tan fugaz como la edición misma. ¿Por qué crees que debiesen ser traspasadas estas columnas a un formato más estable como un libro? ¿Y por qué crees que tiene validez respecto de otros columnistas que, como bien conversamos los dos, son incluso más efímeros que esto? Acá hay algo de mediano y largo aliento que merece ser reservado, ¿no? Bueno, yo creo que el criterio que podría ayudar a definir por qué una columna perdura más que otra tiene que ver con el concepto de actualidad. Me explico. Hay ciertos temas que son absolutamente de contingencia. Por ejemplo, para los viñamarinos, el tema de pagar o no pagar parquímetro es un tema absolutamente de contingencia, pero que va a durar. Ese tema dura en el ambiente un mes, por ejemplo. Ya pagamos o no parquímetro, ¿qué significa? Y mucha gente escribe columnas de opinión para reclamar, para opinar, para dar su mirada acerca de un tema que afecta al viñamarino, pero después de un tiempo eso pasa. Cuando quiero decir que pasa es que una vez que el conflicto del parquímetro pasa, ya no la podemos seguir leyendo. Pero conflictos sobre cómo qué vamos a decidir acerca de cómo nos comportamos las mujeres, conflictos acerca de cómo vamos a comportarnos con la naturaleza, con nuestra naturaleza, con los animales, cómo vamos a trabajar con los mendigos que están a la salida de Falabella o del Portal. Son temas que vuelven. Entonces, yo creo que lo que de alguna manera me impulsó a juntarlas, es que son temas que están siempre ahí y que en el fondo tienen que ver con cómo nos vinculamos con el otro y cómo hacemos sociedad en la ciudad en la cual habitamos y nos vemos todos los días, que son las ciudades de la quinta región, ¿no? Eso es lo que hace que algo sea contingente o de alguna manera pueda tener un interés 4, 5, 6, 7, 8
o 9 años después. Y en relación a otros columnistas, yo creo que hay grandes columnistas en el Mercurio y de alguna manera creo que es importante que esos columnistas también puedan ser reunidos, puedan ser recopilados. Hay columnistas más políticos que yo, mi mirada es más literaria, si bien también hay una opinión o una crítica social, pero mi mirada es más ética. Pero creo que hay grandes columnistas políticos que trascienden el momento. Yo creo que ahí está la pregunta, ¿no? Si esa columna va a trascender el momento y puede ser leída 2, 3, 4 años después. El tiempo es el que va diciendo. Hay un apartado, el estallido social y pandemia, que es el quinto. También se entiende o se subentiende que eso tiene mucho que ver con que seguramente estuviste encerrada por esos días leyendo más de la cuenta y escribiendo más de la cuenta. Ese humus del encierro es también caldo de cultivo fértil para la escritura, para pensar, para reflexionar. ¿Tú crees que se hizo mejor literatura o mejor sociología, lo que sea, en pandemia? Pero ahí hay una paradoja, no es el encierro el que estimula la creatividad o la creación artística o literaria, sino que es todo lo contrario, es la apertura, es decir, desde ese encierro una apertura hacia nuevas problemáticas. Te doy un ejemplo desde profesora, yo soy profesora y los profesores durante el periodo de la pandemia, ya llevamos casi 2 años algunos, hemos hecho clases por Zoom. Todos ustedes a lo mejor han hecho actividades por Zoom y significa que los alumnos se van a negro, es decir, están en las pantallitas y después de un rato el profesor termina haciendo clase a 30, 40 personas que están en las pantallas negro. Desde esa experiencia que antes no habíamos tenido los profesores surge entonces la reflexión, ¿no? ¿Cómo podemos hacer clases los profesores hoy en día en una circunstancia tan compleja como la de hacer clases a través de estos formatos, nuevos formatos? ¿Cuál es la importancia de la experiencia directa de la pedagogía? Entonces, no es tanto el encierro el que lleva a la escritura o la reflexión, sino que son las circunstancias nuevas en las cuales nos ha puesto la situación de la pandemia. Hay algunas columnas que fueron escritas directamente, también impulsadas por pequeños acontecimientos diarios, como estando de vacaciones en Chiloé, un joven guía turístico muy informal dice que hay que ir a quemar el mall, ¿no? Entonces, la instancia de la quema también en las vacaciones como una amenaza constante, surge una nueva reflexión, ¿no? Es decir, estábamos mirando la iglesia, estábamos mirando el mall y el joven dice hay que ir a quemar el mall. Entonces, no es tanto la pandemia como el encierro, sino que los desafíos que la pandemia implicó de repensar sobre cómo nos vinculamos también con nuestras ciudades, ¿no? ¿Por qué ese deseo el cuestionamiento acerca del mall? Y así van surgiendo las columnas de pequeños estímulos cotidianos del día a día. Pero en términos prácticos, ¿no crees tú que pasó en los últimos 2 años? Pasó más que los últimos 20 acá en Chile en términos de, o sea, son, como tú dices, nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas incluso estéticas, que la mascarilla, que el saludo con la mano, todo comenzó a cambiar de una manera, no sé si mejor o peor, pero pasaron tantas cosas y a la vez pasaron tan pocas. En ese reposo no hay algo que llame la atención. Sí, yo creo que justamente todas esas cosas que pasan son las que quieren ser capturadas en estas pequeñas columnas. Para darte un ejemplo, estamos en una feria del libro donde la gente viene a comprar libros. Esta feria no se realizaba hace 2 años atrás y ha surgido durante la pandemia la pregunta de qué es lo prescindible y qué es lo imprescindible. Ustedes saben, ¿no?, que durante el momento más duro se podían repartir por delivery los elementos más importantes como la comida, el gas, etc. Y
frente a esa disyuntiva, ¿qué es lo prescindible y no? Llega un momento en que se decreta finalmente que el libro es un bien imprescindible. Por lo tanto, los libreros pueden repartirlo a través del sistema de delivery, al igual que una pizza, al igual que ropa, porque necesitamos comer, necesitamos vestirnos. Por lo tanto, insisto, la pandemia ha hecho que nos hagamos preguntas como muy radicales, ¿no? ¿Es un libro un bien prescindible? Necesitamos la música, necesitamos la cultura, necesitamos la literatura para vivir y sobrevivir. Y la respuesta viene después de bastante tiempo, ¿no? Y la respuesta es sí. El libro es declarado un bien imprescindible y por lo tanto puede ser repartido y entregado aún bajo cuarentena en los distintos hogares. Yo creo que eso es lo que la pandemia ha gatillado que nos volvamos a hacer las preguntas más básicas. ¿Qué necesito yo para estar bien? ¿No? Y a partir de esas preguntas más básicas es que surgen estas pequeñas reflexiones. Hay una nomenclatura, una especie de estilo dentro de estas columnas que combinan sin ninguna pedantería a, no sé, a Hannah Arendt con el temucano, canciones de Silvio Rodríguez o cosas así. Tocar esas teclas, ¿te acomoda? ¿Fue algo que planificado o se fue simplemente dando? Ponerle, si me explico bien, ponerle una tecla un pelín cultural y otra más popular. Ya, entiendo el punto. En términos generales, creo que muchas veces hay ciertos criterios como alta cultura o cultura popular que distingue, jerarquiza, ¿no? ¿Qué es lo popular? Y lo popular como que no fuera académico, que no tuviera el mismo peso, la misma densidad que un texto reconocido literariamente, ¿no? Creo que la música, los textos musicales de nuestras canciones que recorren nuestro imaginario, con las cuales crecimos, es literatura también. En ese sentido, no hago diferencia entre textos literarios más reconocidos, como canónico, o textos literarios de la lira popular, de la poesía popular, e inclusive de nuestros cantautores, tanto chilenos como latinoamericanos. Y en estas pequeñas columnas, en estos pequeños textos, se escucha, sí, una música de fondo, ¿no? Una pequeña música de fondo. Por ejemplo, cuando se abrieron aquí en la zona, lamentablemente, algunas denuncias de pedofilia de los sacerdotes, yo escribo una columna con una música de fondo que es Cura de mi pueblo. Yo creo que muchos de ustedes conocerán esa canción, que cuando uno era joven guitarreaba, o mi mamá me la guitarreaba cuando chica, Cura de mi pueblo, que en tus oraciones siempre ruegas por todos nosotros. Y desde esa canción surge entonces una reflexión acerca del rol que los sacerdotes han fallado o no han fallado. Después también, en relación al tema de las canciones, como letras que pululan por estas pequeñas reflexiones, ustedes también habrán escuchado en las noticias el triste caso del temucano, ¿no? Que tiene una denuncia, ¿no?, de abuso. Y recuerdo yo entonces, hay una canción muy conocida que se llama La Casa, ¿no? Déjame bailar contigo la alegría dulce de un último vals, amor. Y a partir de ahí entonces establezco esta relación, ¿no? Son canciones, son temas que nos han acompañado, que nos conforman, pero hay acontecimientos que nos hacen que volvamos a preguntarnos, ¿no? ¿Es legítimo o no seguir escuchando esas canciones? ¿Es legítimo seguir leyendo libros de sujetos que han sido cuestionados en términos morales? Por eso que estas pequeñas reflexiones, más que políticas, como otros colegas, son reflexiones desde una sensibilidad más bien, yo diría, ética, ¿no? Es decir, algo ha ocurrido, algo me importa, y desde ahí uno bailando. Pero efectivamente yo no distingo entre una poesía de Lorca o una poesía de Góngora, escritoras filósofas como Hannah Arendt, y un poema de un verso popular, ¿no? Creo que todo nos alimenta, que todo nos nutre, y no hay aquí distinciones entre alta cultura o cultura popular. Yo creo que esa es otra de las virtudes y hallazgos que hay en este libro, que hay un conflicto claramente abierto entre la alta
cultura, si se quiere. El relato casi provinciano, popular, y que tiene que ver mucho incluso con desde el propio título. O sea, quizá un nombre de autora como Mary Macmillan y un título, La palabra efímera, puede sonar demasiado elevado para lo que realmente intenta hacer. O sea, la otra vez yo te dije esto, quizás lo deberíamos haber titulado Pan con queso calentado al microondas, que es como ella describe que escribía todas sus columnas, finalmente en pijama y abrazada a sus gatos. Bueno, mira, quizás para dar un ejemplo de lo que estás mencionando, claro, el título puede asustar un poco, ¿no? Pero ya que veo por aquí algunas caritas de tercera edad, ¿me permites leer una pequeña trocito? Por supuesto. Que tiene que ver con la pandemia también. Se llama ¿Cómo ayudar a la gente de tercera edad en tiempo de coronavirus? Una historia cualquiera. Los medios de comunicación instan a dar apoyo a los adultos mayores para que permanezcan en sus hogares. Un modo de hacerlo es iniciándolos en los medios electrónicos para que puedan pagar sus cuentas. Entonces lo intento. Esto viene directamente de mi relación con mi madre, que tiene 81 años. Primera misión: pagar la cuenta de internet a través de Servipack. Voy a la página y piden root, número de cuenta o de cliente, y luego especifican el servicio. Al desplegar las posibilidades aparecen 6 alternativas. El servicio que tengo que pagar es fono y wifi. Ninguna de las alternativas coincide. Voy una por una y no se reconoce cuenta al cliente. No importa. Voy directamente a la página del servidor y hay un link que dice Pago Express. Ingreso root, número de cliente, número de cuenta y ahora sí voy a cancelar. Pero piden tarjeta de débito, y su respectiva clave. Mi vieja, de 80 años, no tiene su tarjeta de débito activada. Pide una al banco. Igual tiene que salir de su casa para ir a buscarla y luego activar la nueva clave. Pasan 2 días y no se sintió bien para salir a activar la clave. Venció el plazo. Mala suerte, deberá empezar todo de nuevo. Pero sigamos ayudando a los adultos mayores. Para que no salga de la casa, le enseño a hacer el pedido del supermercado. Vamos a la página, marca los productos. Todo bien, vamos a pagar. Y no se acepta la tarjeta del supermercado que hace siglos maneja. No, ahora solo se aceptan las tarjetas que estén conectadas a bancos y a sus respectivos sistemas de crédito. Bueno, filo con la compra al supermercado, pero hay que pagar más cuentas. Algunas pueden ser pagadas mediante transferencia bancaria. Voy a la página del banco, le creo su clave alfanumérica. Mi vieja me pregunta qué es eso. Y ahora tiene que ir al banco a retirar un aparatito con clave multipass. Ya es tercera vez que sale para evitar tener que salir a pagar cuentas y compras. En fin. Pero sigamos. Ahora, con aparatito multipass, podrá hacer transferencias electrónicas varias. Le creo su clave para entrar a su cuenta del banco. Como es vieja y se pone nerviosa, puso mal la clave de entrada y se la bloquearon. No importa, vamos que se puede, podemos desbloquearla. Ingresar root, esperar envío correo electrónico de una clave temporal. Menos mal que tiene correo electrónico. Pero es una odisea para ella abrir simultáneamente la pantalla del correo y la del banco. Se demoró mucho, ya no vale la clave. Bueno, empecemos de nuevo. Root, clave temporal enviada al correo electrónico. Bien, resulta esta vez. Ahora hay que integrar el número de la tarjeta de débito y la clave de la tarjeta de débito. Jodimos, mi vieja no activó dentro del plazo dado su clave de tarjeta de débito. Bueno, no importa. Es fácil ayudar a nuestros parientes mayores a quedarse en casa. Tan simple como pescar todas las cuentas, la lista del súper, ponerse guantes, mascarilla y salir uno mismo a hacer todos estos trámites. Bien por los sistemas de pago, cero discriminación, simples, de lenguaje claro y rápidos. Quizás con eso muestre un poco que esto no es solamente literatura alta, sino que narrar una pequeña experiencia que muchos de nosotros hemos vivido cuando hemos querido ayudar a otras personas y nos hemos sentido entrampados, ¿no? Entonces, hay una pequeña crítica social, una pequeña crítica a la integración, una pequeña crítica a los sistemas que al comienzo fueron bastante frescos y exigieron algunas tarjetas. Estas son las pequeñas columnas o las palabras efímeras, ¿no? Pequeños escritos nacidos de experiencias cotidianas que probablemente muchos de ustedes habrán tenido. Así parece. Bueno, y con la terrenalidad de Macmillan
cerramos ya por tiempo esta presentación. Le agradecemos su presencia y les contamos que en el stand del Mercurio que está ahí, si ustedes se suscriben al diario El Mercurio, recibirán no solo de regalo varios productos que hay ahí, sino también un libro autografiado por la talentosa Mary Macmillan. Muchas gracias, Mary. Muchas gracias. Esta ha sido la presentación del libro de crónicas La palabra efímera, de la autora Mary Macmillan, que ha sido presentada por Carlos Vergara, director del Mercurio de Valparaíso, a quien ambos agradecemos esta tarde que nos hayan acompañado en la Feria del Libro. Y tal como decía, si se acercan al stand del Mercurio y se suscriben, pueden recibir el ejemplar gratuito del libro y aprovechar de llevárselo autografiado por la autora que está visitando la feria en este momento. En breve tendremos una actividad musical, así que no se separe del escenario. Esta vez la feria continúa con música. Rafael.